Soy Silvia Corral y vamos a ver juntos el último punto de esta unidad, el punto 4.6, la responsabilidad social del administrador. Con la profesora Claudia D'Annunzio ya analizaron los temas correspondientes a la unidad 4, el trabajo directivo, y estuvieron analizando cuáles son las funciones o tareas centrales que hacen los administradores, qué habilidades tienen que tener para llevarlas a cabo, como también los roles que desempeñan. Lo cierto es que cuando planean, organizan, dirigen y controlan, los administradores o gerentes se enfrentan a problemas complejos y tienen que analizar qué responsabilidad deberían asumir por el impacto de las decisiones que toman. Entonces vamos a detenernos un poco en esta cuestión, ¿no? De qué responsabilidad social les compete. En tal sentido, los objetivos que nos proponemos son básicamente dos. Entender el concepto de responsabilidad social aplicado a las organizaciones y, en segundo lugar, reconocer cuál es el rol del administrador. Partamos de entender a qué llamamos responsabilidad social empresarial o RSE por sus siglas. En principio, tratemos de entender que el concepto ha ido evolucionando, así como evolucionaron las ideas acerca de cómo administrar las organizaciones, según vimos en el capítulo 3, en la unidad 3. Bien, inicialmente hay una visión clásica o visión más bien económica que desconoce cualquier tipo de responsabilidad de los administradores que no sea la de velar los intereses de los dueños de la empresa. En este marco, el economista Milton Friedman publica en el año 1970 un artículo que titula La responsabilidad social de las compañías incrementar sus beneficios. Friedman es un economista estadounidense que recibe el Premio Nobel de Economía en 1976, que sostenía, yo acá tomé un párrafo de ese artículo, que cuando los gerentes deciden utilizar los recursos de la organización para el bien social, aumentan los costos de hacer negocios. Por lo tanto, desconocía que la organización pudiera tener alguna intención de relacionarse con la sociedad para fines, para procurar su bienestar, digamos, ¿no? Desde la óptica de Friedman, la principal responsabilidad de los gerentes era operar la empresa de acuerdo con los intereses de los accionistas, es decir, aumentar sus utilidades. Esta visión clásica, que es esencialmente económica, a principios de los 90 da paso a una visión más sensible, una visión socioeconómica. Y los defensores de esta visión son los que pensaban que en realidad las empresas no son solo instituciones económicas, ya que las decisiones que toman sus dirigentes de alguna forma afectan a toda la sociedad. Por eso se empieza a hablar de la responsabilidad social de los gerentes, que va más allá entonces de conseguir utilidades y que incluye la protección y la mejora del bienestar de la sociedad a la que pertenecen. Obviamente, en este camino hubo como fases, ¿no? Primero se tuvo en cuenta la cuestión de proteger los trabajadores, luego las buenas relaciones con los clientes, pero lo vemos un poquito más en la próxima diapositiva. Bien, como les decía antes, entonces el paso de esta visión económica o clásica a una visión socioeconómica fue gradual, ¿sí? Podemos decir que hay un modelo de progresión de la responsabilidad social empresarial. En una primera fase se reconoce que la responsabilidad que tiene el gerente entonces es con los accionistas, con los intereses de los accionistas. Y en tal sentido lo que tiene que hacer es cumplir con las leyes y con las normas.
Ahora bien, aprovechemos para aclarar entonces que el cumplimiento de las normas impositivas, de las normas legales, no tiene que ver con responsabilidad social, o sea, no se incluye en este concepto, sino que tiene que ver con obligación social. En una segunda etapa, entonces, se entiende y extiende que la empresa tiene una responsabilidad con los empleados, pero siempre en el marco de la legislación laboral. Cumplimentar con lo que impone la ley laboral, con lo que solicitan las aseguradoras de riesgo de trabajo, en este marco, ¿no? Dar empleo y pagarles el sueldo. En una tercera etapa aparece la consideración, en el marco de la responsabilidad social empresarial, de las relaciones con clientes y proveedores. Los clientes, obviamente, porque son aquellos generadores de ganancia en la medida que consumen nuestros productos y hacen uso de nuestros servicios, y los proveedores porque son los que nos permiten obtener buenas materias primas para poder elaborar productos de calidad. Por lo tanto, mantener buenas relaciones con clientes y proveedores resulta fundamental. Y ya en una cuarta etapa se habla de responsabilidad con toda la sociedad. Es decir, que la visión ha ido evolucionando desde una visión económica a una más sensible y al mismo tiempo más estratégica, porque alcanza la organización con todas sus interacciones, con todos los grupos con que tiene algún tipo de relación, a los que se les llama grupos de interés, y que incluye a la sociedad de la que forma parte. Entonces, como grupo de interés tenemos no solo los accionistas, sino los empleados, los clientes, los proveedores. También presta atención al medio ambiente y a la comunidad de la que forma parte. Finalmente, partiendo de la visión socioeconómica de la RCE y habiendo entendido el concepto de partes que interactúan con las empresas o grupos de interés, podemos intentar una definición. Les cuento que hay varios organismos que la han definido, que han buscado conceptualizarla, como también varios investigadores. Entre los organismos podemos mencionar la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresario, el Instituto Ethos de Brasil, que son institutos que se dedican puntualmente a la enseñanza y la concientización de la responsabilidad social empresarial. Si tomamos las variables o dimensiones que tienen en común estas definiciones, podemos aislar tres, que son compromiso, voluntariedad e impactos sociales y medioambientales. Podemos decir entonces que la responsabilidad social empresarial supone el compromiso voluntario que asumen las empresas por atender los impactos sociales y medioambientales que se derivan de su accionar, que se derivan de su actividad. Recuerden que la responsabilidad social empresarial supone o pone de manifiesto, mejor dicho, la sensibilidad social que tienen las empresas y que va más allá de la obligatoriedad del cumplimiento de normas legales, impositivas y laborales, ¿no? Ahora bien, podríamos preguntarnos por qué y para qué la empresa tiene que ser socialmente responsable. ¿Por qué y para qué es esperable que el administrador, que el gerente o el propietario en su rol de administrador adhiera al concepto de empresa socialmente responsable? Bien, hay un autor, Víctor Guedes, que nos da esta respuesta. Nos dice, bueno, en primer lugar, tratando de responder al por qué, la empresa tiene que contribuir a la mejora de la comunidad y de la sociedad de la que forma parte. ¿Y para qué? Bueno, porque
es una forma de retribuir todo lo que la comunidad y la sociedad en general le ha dado para que ella pueda instalarse. Por ejemplo, sabido es que las empresas se van a instalar en un lugar donde tengan acceso a las materias primas, acceso a personal, a recursos humanos y a canales de distribución. La explicación de Guedes es muy coherente, pero también se ha preguntado, bueno, pero también alguien puede decir que esto tiene que ver más con una búsqueda de mejorar la reputación, porque en definitiva las prácticas de responsabilidad socialmente empresarial terminan mejorando la imagen de la empresa. En general, el público las acepta o las ve de modo positivo. Entonces se podría realizar con una finalidad de mejorar el posicionamiento, ¿no? Es decir, en definitiva estarían disfrazando, por decirlo de alguna forma, por ahí otras intenciones. Bueno, si surgiera este planteo, esta duda, Víctor Guedes es el autor que nos ayuda a reflexionar y elaborar una respuesta, ¿no? Y él dice, bueno, la respuesta al por qué y al para qué parte de reconocer que la empresa tiene tanto una naturaleza económica como una naturaleza social. Por su naturaleza económica es esperable que busque tener un mejor desempeño, ¿sí? Es decir, se acepta entonces que la responsabilidad social empresarial puede ser incluso una estrategia para, a la larga, en largo plazo, mejorar el desempeño de la empresa. Recuerden luego que, como toda organización, la empresa es un conjunto de personas, entonces también reconocemos su naturaleza social y por lo tanto la finalidad ética que tiene que tener toda empresa. ¿Y para qué? Bueno, en primer lugar, para convertirla en parte de negocio, no en el negocio en sí mismo, porque ¿a qué se dedicará la empresa? Bueno, a elaborar productos, a prestar servicios, pero se puede convertir en parte del negocio y en este sentido convertirla en un puente entre la competitividad, que es necesaria dada su naturaleza económica, y la ética, que es un imperativo de su naturaleza social. La pregunta que sigue es ¿cómo? ¿Cómo hacer para que la responsabilidad social empresarial se convierta en parte del negocio y que se convierta en un puente y haga a la empresa más competitiva y al mismo tiempo le permita tener un accionar ético? Hay dos autores, Porter y Kramer, que en el año 2006 dan a conocer un trabajo en el que sostienen que las empresas deben implementar sus prácticas de responsabilidad social empresarial en la medida en que las mismas le permitan generar un triple valor. Valor económico, por supuesto, dada su naturaleza económica, pero también valor social y valor ambiental. Es decir, no tendría sentido adherirse a prácticas que sean periféricas al negocio mismo, que no tengan nada que ver con lo que la empresa hace, sino que tengan que ver con el negocio en el que está la empresa y de ahí ver cómo construir otro valor además del valor económico. En la práctica, las empresas cuentan con una importante caja de herramientas para llevar a cabo acciones concretas de responsabilidad social empresarial. Obviamente, la elección tendrá que ser estratégica en función de las necesidades y carencias que detecten sus grupos de interés y que realmente la empresa las pueda atender desde lo que hace, desde su negocio, como dijimos. Aquí tienen varios ejemplos. Podemos tomar uno, por ejemplo, la campaña Rutas en Rojo de la compañía de seguros Sancor. ¿Qué hace Sancor? Vende seguros. La campaña que apuntó a educar en el manejo, a mejorar la forma de conducir de las personas.
Obviamente a Sancor le conviene que cuando menos accidente haya, le conviene esta situación porque entonces tendrá que hacerse cargo de pagar menos seguros por accidentes. Entonces, ¿la campaña tuvo valor económico? Sí, porque al reducirse los accidentes de tránsito, obviamente tuvo que pagar menos y eso repercute en las utilidades. ¿Y tuvo valor social? Sí, porque fue una herramienta educativa que finalmente alcanzó el objetivo, que hubiera menos accidentes. Obviamente esto está contado de forma muy sencilla y muy rápida para que vean la creación de valor social y valor económico. Se puede crear valor económico y valor ambiental por programas de reciclado o por utilizando materias primas no contaminantes en la elaboración de ropa, por ejemplo. O se puede crear valor social y valor económico mediante negocios inclusivos, que es un modelo de negocios en la que las empresas incorporan a proveedores y productores de bajos ingresos en el sistema productivo. Bueno, son varias como pueden ver y como dijimos, tienen que ser seleccionadas de forma estratégica y siempre que tenga que ver con lo que la empresa hace. Bien, digamos que llegado a este punto, entonces podríamos responder ¿qué es RCE? Sabemos que tiene que ver con una visión más sensible, con una visión socioeconómica de la empresa, pero también sabemos qué no es. La responsabilidad social empresarial no tiene que ver con el cumplimiento de aspectos legales que le compete a cada negocio, a cada empresa, como tampoco con ayuda desinteresada. Por eso, si pensamos cómo incorporarla al negocio, es fundamental considerar las distintas partes de interés, las distintas partes que son afectadas por la empresa en su accionar, incluso el medio ambiente. Es la forma de buscar hacer RSE desde el negocio y no desde una forma periférica, como sería, por ejemplo, la ayuda desinteresada o filantropía. Y si hablamos de quién, también lo hemos dicho, aquí cobra protagonismo el administrador o el gerente o el propietario, porque son sus valores, su escala de valores la que finalmente va a poder impulsar cualquier accionar en este sentido, incluso incorporarla en la planificación, en el rumbo de la empresa, en cómo planificar el rumbo de la empresa y en la cultura organizacional. Para cerrar esta presentación me pareció muy oportuna esta frase de Correa Jaramillo, que es un investigador en temas de responsabilidad social empresarial, que de alguna forma alude a este concepto del que hablábamos hoy, de la sensibilidad social que tienen que tener las empresas como base de una actuación socialmente responsable y donde es fundamental la escala de valores de los directivos. Correa Jaramillo dice: la responsabilidad empresarial surgirá de una aceptación voluntaria, ya que para lograr su implementación hay que considerar la escala de valores de quienes conducen el proceso de dirección, la que finalmente determinará los aspectos de la responsabilidad social que decide asumir la organización. Por último, les dejo en esta diapositiva dos consignas muy simples, pero bueno, que tienen la finalidad de revisar y repensar lo que hemos analizado. La primera es una frase, dice: la RSE es solo para las grandes empresas. Bueno, me gustaría saber qué opinan, si esto responde a una realidad, si es que solo las grandes empresas cuentan con los recursos necesarios como para poder implementar prácticas de responsabilidad social. Ya me dirán ustedes. Y la segunda, imaginen el lugar donde van a trabajar o donde les gustaría trabajar y luego contesten
¿qué elemento visible de la cultura debería expresar un valor ético? En realidad van a entender un poquito mejor cuando analicemos elementos visibles de la cultura en la siguiente unidad. En la unidad 5 vamos a abordar el tema cultura organizacional. Pero bueno, de alguna manera se los planteo ahora porque llegado el momento de la lectura de ese material van a estar en condiciones de responderlo.